Muy bien. Tenemos un problema que nos indica que un alambre de acero se encuentra solicitado por un peso de 76 newton. O sea que pende del alambre un peso de 76 newton. Vamos a tratar de representar. La situación es muy sencilla, pero igual la vamos a tratar de representar. Supongamos que esto es el techo y tenemos el alambre que en el extremo tiene aplicada una fuerza que jala de él hacia abajo de 76 newton. Entonces, ¿qué sucede? Bajo la acción de esa fuerza, el alambre se estira hasta una longitud final. Digamos que sea esta la longitud final que proviene del estiramiento del cable. Lo voy a exagerar a la situación para que ustedes me puedan comprender. El cable, antes de colgarle el peso de 76 newton, tiene una longitud inicial que le vamos a llamar L0. Entonces, la presencia de este peso de 76 newton hace que el cable se estire, es decir, modifique su longitud. Y el cable se va a estirar una cierta cantidad delta L, que será LF menos L0, lo necesario y suficiente para equilibrar la fuerza F, que le vamos a llamar P a esa fuerza. El peso de 76 newton que está vinculado al cable y que lo estira de la longitud L0 hasta LF. Entonces, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre del peso, ese que está colgado, de 76 newton, resulta que esta fuerza peso tiene una fuerza que es la equilibrante, que o lógicamente tiene por módulo 76 newton. Ahora, ¿quién provee esta fuerza para equilibrar este peso? El cable. Por lo tanto, si yo dibujo, digamos, hacemos un zoom de esta zona y dibujo el extremo inferior del cable, vamos a hacer un corte aquí, y dibujamos el extremo inferior del cable. Vamos a hacer una cosa así para representar que es circular el cable, o sea, si yo hago un corte, si yo efectúo, por ejemplo, un corte aquí del cable, observo que la sección de ese cable es circular. Ahora, como les decía, ¿quién provee esta equilibrante? El cable. Entonces, por el principio de acción y reacción, significa que aquí, en el centro del cable, tenemos una fuerza F que está traccionando, jalando del cable. Y el valor de esa fuerza son los 76 newton que el cable está soportando el peso en el extremo inferior. Entonces, como el cable es de sección circular, tendrá un cierto diámetro, digamos que sea D, por lo tanto el área de esa sección circular la vamos a calcular como pi sobre 4 por el diámetro elevado al cuadrado. Resulta que en este corte que nosotros efectuamos se observa una distribución de carga por unidad de longitud, por unidad, perdón, de sección, disculpen, por unidad de sección, que recibe el nombre de tensión. Son pequeñas fuerzas, todas ellas aplicadas en puntos distribuidos sobre la sección del cable, en donde esa distribución de fuerzas en la unidad de sección nos da por resultado la tensión que actúa en esa sección. Ahora, esa tensión interna del cable es la que genera una fuerza resultante que se denomina equilibrante. Entonces, ¿cómo se calcula esa tensión que se denomina sigma? Como la fuerza F que solicita el cable distribuida en la sección útil del cable de área A.
O sea que la tensión tiene por unidad Newton por metros cuadrados en el sistema internacional. Esto recibe por nombre pascales. Esa es la unidad de tensión en el sistema internacional. Voy a mencionar algo bien detenidamente para aclararlo en este momento. Cuando nosotros estudiamos estática, ustedes observaron que habían problemas que solicitaban calcular la tensión en cables. Calcule T1, T2 para equilibrar un peso P, etc. Y yo les dije en aquella oportunidad que nosotros no íbamos a llamarles a esas incógnitas tensión, porque era incorrecto. Claro, porque en todo caso lo que queríamos calcular en aquella oportunidad en estática eran fuerzas, F1 y F2 actuando en los cables, pero no tensiones. Porque esta noche estamos sabiendo qué es una tensión. Lo vamos a encerrar o lo vamos a remarcar aquí. Una tensión es fuerza por unidad de sección, por unidad de área. Lo que pasa es que en la bibliografía norteamericana, ellos utilizan la palabra tensión para referirse a fuerza. Pero repito esta noche, nosotros vamos a distinguir, vamos a diferenciar el término tensión en esta parte de la materia que es elasticidad como fuerza por unidad de sección, Newton por metro cuadrado. Y un cable que soporta fuerza, como el dibujo que estoy señalando con el cursor aquí, un cable que soporta esa fuerza, da lugar a esta tensión que estamos hablando. Pero la fuerza está expresada en Newton en el sistema internacional, nada tiene que ver con la tensión que se genera dentro del cable. En todo caso, la fuerza que solicita el cable es la causa que genera internamente en el cable una distribución de fuerza por unidad de área que se denomina tensión. Distinguimos o diferenciamos entre fuerza, solicitación, carga, y tensión necesaria para equilibrar esa carga. Bueno, dicho esto entonces, volvamos al problema. El largo del alambre, la longitud inicial es de 4 metros y tiene 3 milímetros de diámetro. Calcule el esfuerzo realizado por el alambre. El esfuerzo es sinónimo de tensión sigma. Nosotros cuando nos referimos a tensiones de tracción, como en este caso, es lo mismo que decir esfuerzo realizado por el cable o por el alambre. Y cuando el problema nos pide determinar el alargamiento, lo que en realidad pretende aquí el autor es que calculemos cuánto se estira ese alambre bajo la solicitación de 76 newton. Bueno, vamos entonces con el primer punto. Lo primero que tenemos que hacer es el diámetro, que está expresado en milímetros, tenemos que colocarlo en metros. Entonces aquí tendríamos 0,003 metros para el diámetro. Y calcular el área, que sería 3,14 sobre 4 por esos 0,003 metros elevados al cuadrado. Esto nos dará aquí un cierto valor numérico en metros cuadrados. Yo lo voy a dejar expresado esta noche, no voy a hacer el cálculo, no vamos a perder tiempo en eso, pero pueden ver ustedes que pueden perfectamente calcular el valor del área. El área es la sección transversal del alambre, que es circular. Una vez que tengo el área, la tensión la voy a calcular de una manera muy sencilla, porque la fuerza sobre el área es la expresión matemática que define la tensión o esfuerzo en el cable. En este caso tendríamos 76 newton dividido el valor numérico que calculamos recién, no sé cuánto vale, lo van a hacer ustedes, en metros cuadrados, entonces esto nos dará un cierto resultado aquí, expresado en newton por metros cuadrados, que se denomina esfuerzo en el cable o tensión de tracción del cable. ¿Cómo hacemos para calcular
el alargamiento. Para eso tenemos que utilizar las tablas que nos da la guía de estudios. A ver si la podemos visualizar en este momento. En los problemas de elasticidad, fíjense que al final de la tabla, de la guía, tenemos una tabla, aquí está, que nos dice valores del módulo de elasticidad para algunos materiales. En el caso del acero, dice que el módulo de Young, que es esta columna, que significa módulo de elasticidad o módulo de Young, para el acero vale 20 por 10 a la 10 newton sobre metros cuadrados. Volvamos al problema. Antes de utilizar y responder el apartado B, voy a explicar lo siguiente. Los problemas de elasticidad se resuelven aplicando la ley de Hooke. ¿Y qué es la ley de Hooke? Ustedes en la teoría lo han visto, pero lo vamos a recordar esta noche. La ley de Hooke relaciona las tensiones, de las cuales estoy hablando esta noche, con las deformaciones unitarias o específicas. ¿Qué son las deformaciones unitarias o específicas? El delta L, que nos está pidiendo acá el apartado B, alargamiento, dividido la longitud inicial de la pieza, o longitud inicial del cable, que dice, en este caso, que son 4 metros. Entonces, este valor de epsilon se llama deformación unitaria o deformación específica. Y el delta L se llama deformación o alargamiento a secas. Esta expresión, fíjense que es adimensional. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo metros dividido L0, que es metros, o milímetros sobre milímetros, o centímetros sobre centímetros. Por lo tanto, esto es adimensional. Y sigma está dado en pascales, como lo tenemos aquí. Bien. Pero sucede lo siguiente, se observa experimentalmente que cuando uno va cargando este cable con distintos valores de fuerza, por ejemplo, arrancamos con 10 newton, luego 20, luego 30, luego 40, luego 50, etc. Y para cada valor de carga dividimos siempre por el área de la sección transversal del alambre, y si representamos las tensiones y las deformaciones producidas en ese cable, vamos a observar que hay una relación lineal entre las tensiones y las deformaciones, pero eso no es indefinido, hasta un momento en donde observamos un comportamiento de este tipo, no lineal. Ok, otro color, vamos a mostrar lo siguiente. La zona donde nosotros observamos un comportamiento lineal de las tensiones y las deformaciones unitarias o específicas, esa zona de comportamiento lineal del material puede ser representado por medio de una expresión matemática que relaciona a las tensiones en forma proporcional con las deformaciones unitarias o específicas. Y pasamos de la constante de proporcionalidad al signo de igualdad utilizando una constante de proporcionalidad que se denomina módulo elástico o módulo de Young. Analicemos un poquito esta expresión. Por eso cambié de color, pero para que no se confundan con el resto del desarrollo del problema. Analicemos un poquito esta expresión. Fíjense que sigma tiene por unidades, lo vemos acá, pascales. Y el módulo de Young tiene por unidad pascales, siendo epsilon adimensional. Por lo tanto, la igualdad aquí en cuanto a unidades se establece perfectamente, porque sigma está dando en pascales, esta expresión módulo de Young en pascales, y esta es adimensional. Entonces, esto lo puedo escribir también como módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal por delta L alargamiento sobre L0. Por lo tanto, si yo despejo delta L, nos va a quedar que delta L es igual a sigma
sobre E, tomo sigma igual a E por delta L sobre L0, y despejo delta L. Sigma sobre E por L0. Noten lo siguiente, sigma lo hemos calculado en este paso. El módulo de Young, lo vamos a anotar aquí, el módulo de Young para el caso del acero, por tabla vale 20 por 10 a la 10 newton sobre metros cuadrados, es decir, 20 por 10 a la 10 pascales. También lo conozco porque lo he sacado de tabla y L0 es un dato. Por lo tanto, el resultado que obtengamos aquí, algún valor numérico, ustedes lo tienen que calcular, estará dado en metros. ¿Por qué en metros? Porque a L0 no lo voy a hacer intervenir ni en centímetros ni en milímetros. Acá el problema nos los da directamente en metros. Y sigma, que está en pascales, lo resolvimos aquí. Y el módulo de Young, que está en pascales, pascales sobre pascales se va, sobrevive solo la unidad de L0, que está dada en metros. Este número, cuando ustedes lo hagan en casa, van a notar que es muy, muy pequeñito. Entonces, generalmente, una vez que lo calculen en metros, después lo pueden reducir, por ejemplo, al milímetros, como para tener una idea de un resultado numérico más, digamos, un poco más familiar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si dejamos de grabar. Bueno, tenemos el problema número 2. Leamos con atención el enunciado. El límite de elasticidad para el cobre es de 1,5 por 10 a las 8 pascales. Se quiere colgar una carga de 1200 newton de un alambre de cobre y nos pide que determinemos en este caso el diámetro mínimo que debe tener el alambre y el alargamiento específico que sufrirá bajo estas condiciones de carga. Bueno, en primer lugar voy a explicar ¿qué significa esto del límite de elasticidad? Para esto vamos a representar de nuevo la ley de Hooke en un sistema de coordenadas sigma, tensión, versus alargamiento específico epsilon. Voy a exagerar la curva. Cuando digo exagerar la curva es esta partecita que estoy dibujando, la parte no lineal, es muy poco común encontrarla. Esto es para un hierro directamente, es decir, un material que no tenga acero, porque si no la curva toma otro tipo de forma. La voy a dibujar acá. Un acero, que es la aleación del hierro con el carbono en pequeñas cantidades, nos entrega una curva de tensiones versus deformaciones parecida a esta, así, hasta la rotura. Ahora bien, lo importante de esto es saber que la ley de Hooke, vamos a escribirlo en negro, ¿cuál es la ley de Hooke? Sigma igual a E por epsilon, donde epsilon era el alargamiento unitario específico, E es el módulo de Young, o módulo de elasticidad longitudinal del material, depende de cada material, para el acero tiene un valor, para el cobre tiene otro, para el aluminio uno diferente, etc. Y sigma es la tensión de solicitación en el material. Esta expresión matemática se denomina ley de Hooke. ¿Y qué hace la ley de Hooke? Lo estamos viendo acá en la expresión matemática. Relacionar las tensiones en función de las deformaciones unitarias o específicas. Dicho esto, viene algo muy importante. Esta ley de Hooke tiene validez solamente en el campo elástico del material, es decir, solamente en donde la curva que representa a las tensiones sigma con las deformaciones tiene variación lineal. Cuando la línea recta ya deja de ser recta y empieza un tramo curvo, la ley de Hooke no vale. Entonces, fíjense en esta figura que está exagerado el proceso de tensiones versus deformaciones. Nosotros vemos claramente que la ley de Hooke vale hasta este punto de tensión, el cual corresponde un valor de deformación epsilon. Ahora bien, esta última tensión, la vamos a representar así, esta última tensión, o este valor más grande de tensión,
que nos da un límite superior para la ley de Hooke, porque fuera de este valor ya no puedo utilizar la ley de Hooke, se denomina límite de elasticidad o tensión de fluencia o sigma 0,2. Son distintos nombres que se le dan. Pero el límite de elasticidad entonces, el sigma F, es el valor más alto de tensión que nosotros podemos admitir para este material, de modo tal que la ley de Hooke exista. Entonces, aquí afuera, por encima de estos valores de tensión, la expresión sigma igual a E por epsilon, si ustedes me permiten, vamos a hacer así, la tachamos, no la podemos usar, para que puedan recordarlo esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar cuánto vale el módulo de elasticidad para el cobre. Dijimos que esos valores están tabulados, nos vamos entonces a la guía, a la tabla que nos proporciona, la guía de trabajos prácticos, y entramos en esta columna. Nosotros no vamos a usar esta columna que corresponde al corte o rigidez, ni tampoco a la columna tercera que hace referencia a las deformaciones volumétricas. Vamos a trabajar con deformaciones lineales. Bueno, nos vamos al material, buscamos el cobre, tercer valor, nos dice que para el cobre el módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal tiene por valor 11 por 10 a la 10. Habíamos visto que para el acero recién era 20, o sea que el cobre tiene la mitad del módulo de elasticidad, aproximadamente la mitad y un poquito más. 11 por 10 a la 10. ¿Sí? Volvemos al problema y tomamos ese dato. 11 por 10 a la 10 newton por metro cuadrado, es decir, pascales. Bien. Por lo tanto, apelando a la ley de Hooke, nosotros vamos a decir, el valor más grande de tensión que podemos tener, el valor de tensión mayor, la tensión máxima que podemos generar o solicitar en este material de cobre, es la tensión de fluencia. O límite de elasticidad. Tensión de fluencia o límite de elasticidad o sigma 0,2. Distintas formas en que puedo referirme a lo mismo, es decir, a este punto. Volvamos a la ley de Hooke. La tensión máxima que puedo entonces tolerar en este alambre de cobre es de 1,5 por 10 a la 8 pascales. Y esto va a ser igual al E del cobre por delta L sobre L0 o epsilon. De modo que de aquí yo puedo despejar epsilon, recordemos que era epsilon, de formación unitaria o específica. Epsilon es igual a la tensión de fluencia, en este caso del cobre, dividido el módulo de elasticidad del cobre. ¿Por qué pongo o por qué resalto tensión de fluencia del cobre? Porque si, por ejemplo, el alambre fuera de acero, de algún acero, y la tensión de fluencia me la tienen que informar, tiene otro valor. Con esto estoy diciendo es que no siempre la tensión de fluencia para todo material va a ser el valor que estoy señalando. Para cada material tenemos una tensión de fluencia determinada y un límite, o sea, un límite de elasticidad determinado y un módulo de elasticidad también determinado. Por lo tanto, aquí tenemos todos los datos para resolver el problema. La tensión de fluencia es 1,5 por 10 a las 8 pascales. Y el módulo de elasticidad, 11 por 10 a las 10 pascales. Noten lo siguiente, este cociente me dará algún resultado numérico, lo van a hacer ustedes, pero adimensional. Es decir, no tiene dimensiones, es un número. Epsilon directamente es un número. Se nos pide calcular el diámetro mínimo que debe tener el alambre para poder soportar esa tensión de fluencia. ¿Cómo vamos a hacer para calcular ese diámetro mínimo? Nosotros sabemos que la tensión, en este caso la tensión de fluencia, que es la máxima, un dato, va a ser igual a la carga que solicita el alambre dividido la sección. Entonces,
de aquí podemos despejar, por ejemplo, el área igual a la solicitación dividido la tensión de fluencia. La solicitación F son 1200 newton. Y la tensión de fluencia para este alambre de cobre, 1.5 por 10 a la 8 pascales. También aquí obtendremos algún resultado numérico, no importa cuál, pero ¿en qué unidad? Metros cuadrados, porque tenemos la fuerza en newton, la tensión de fluencia en pascales, que es newton sobre metros cuadrados, simplificamos y el resultado nos queda en metros cuadrados. Ahora, el área, vamos a suponer que el alambre es de sección circular. Entonces el área será igual a pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. ¿De dónde? El diámetro nos quedará igual a 4 veces el área sobre pi raíz cuadrada. Como vamos a introducir el valor del área en metros cuadrados, esto nos dará algún resultado numérico que por ahora no me interesa, expresado en metros. Si ustedes después quieren, lo pueden reducir a centímetros o a milímetros. Ese es el diámetro mínimo. Vamos a buscar otro color y lo vamos a resaltar aquí. Este es el diámetro mínimo. ¿Por qué? Porque ese diámetro mínimo genera un área mínima. ¿Y por qué sé que es un área mínima? Porque si yo aquí pongo un área, un valor del área más chico que el área mínima, el valor de tensión me va a dar más grande que la tensión de fluencia. Entonces estaría cayendo con un valor de tensión más grande a la tensión de fluencia, y nosotros decimos que en esta zona, un valor más grande de tensión a la tensión de fluencia, no puedo aplicar la ley de Hooke. Lo vamos a poner así. A esto le vamos a llamar, para que recuerden, tensión de fluencia, y a esta tensión hipotética sigma 1. Vamos a tener que sigma 1 es mayor a la tensión de fluencia. Entonces, la relación matemática sigma igual a E por epsilon no la puedo aplicar. Por ese motivo, yo tengo un área mínima. No puedo poner un valor de área más chico que este porque me salgo del límite de proporcionalidad de la ley de Hooke. Ahora, con esta área mínima tenemos asociado, lógicamente, un diámetro mínimo que respetar. Calcule el alargamiento específico que sufrirá el alambre en estas condiciones. Vamos a buscar otro color. Esta expresión, alargamiento específico, es el épsilon. Es el épsilon. Eso es lo que me está pidiendo el problema. Pero fíjense que ya lo hicimos en el apartado, cuando estuvimos analizando el apartado anterior, o por lo menos el contexto del problema. Vamos a pausar la grabación. Bueno, tenemos en pantalla un ejercicio típico que podría ser de examen. Fíjense que tenemos una barra, llamemos BC. A ver si puedo escribir arriba en la figura. Sí, una barra BC y un cable CA. O sea, un cable que va desde el punto, digamos, C hasta el punto A, y una barra BC, la que está representada en color azul. El problema nos dice que el peso de esa barra son 50 newton. Vamos a dibujar en L sobre 2, vamos a suponer que la barra es homogénea y uniforme. El peso de la barra, como indica el dato, es 50 newton. Y en el extremo C, la barra tiene además un peso Q de módulo 200 newton. Nos dice el problema que el momento en el punto B tiene que valer 0. Eso es así porque el punto B es una articulación, es decir, un punto alrededor del cual la barra puede girar. Eso es correcto.
Y nos plantea el problema, mire, calcule cuánto vale el módulo de la fuerza T. Entonces, con lo que hemos aprendido en estática, nosotros vamos a calcular la sumatoria de momentos alrededor del punto B igual a 0. Recordamos que tenemos que establecer un signo o una convención de signos para los momentos y calcular el momento de cada fuerza, ¿sí? Entonces, estoy haciendo un repaso rápido de lo que es un problema de estática, pero lo vamos a aplicar a lo que estamos viendo esta noche, que es elasticidad. ¿Cómo sería, por ejemplo, un problema a resolver que combina estática y elasticidad? Por ejemplo, que nos digan que el cable es de acero, que el módulo de elasticidad del acero vale 20 por 10 a la 10 pascales. Por ejemplo, que la tensión de fluencia del acero, este es un dato que yo lo voy a dar al momento del parcial, vale tanto, por ejemplo, digamos un número cualquiera, 1.9 por 10 a la 8 pascales, también será un dato conocido. Que el diámetro del alambre es algún valor, por ejemplo, expresado en centímetros. Recuerden que ustedes lo tienen que llevar a ese valor a metros. Y el problema les dice, mire, calculen cuánto vale la deformación específica, cuánto vale el alargamiento del cable, ¿sí? Y cuánto vale la tensión sigma del cable. Cuidado con esto. Me dan la tensión de fluencia, pero me están pidiendo que calcule cuánto vale la tensión. Por lo tanto, lo que tengo que hacer para calcular la tensión, por definición, es determinar la fuerza F por unidad de sección, y la fuerza F que actúa en el cable no es ni más ni menos que T dividido A, donde A es igual a pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado, porque suponemos que el cable es, o el alambre es de sección circular. Entonces, el desafío del problema aquí es determinar cuánto vale la fuerza T. Vamos a dibujar la fuerza T en esa posición y colocar un sistema de coordenadas aquí y X para descomponer a esa fuerza en dos direcciones. Esta fuerza que vamos a denominar Tx y esta otra proyección o componente que vamos a denominar T según I. Ahora bien, como aquí yo tengo 70 grados y ustedes prolongan esta línea de acción de Tx, lógicamente está a 90 grados, por lo tanto, ¿cuánto vale este ángulo? 70 más 20, 90, más 90, 180. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. ¿De dónde nosotros vamos a saber que? Fíjense, Tx es igual, estoy hablando del módulo, Tx es igual a T multiplicado por coseno de 20 grados. Y la componente o proyección en I de la fuerza T por seno de 20 grados. Recordemos un poquito lo que dijimos en la primera parte de la clase. Los libros norteamericanos le llaman a esta T tensión. Pero nosotros dijimos, no es tensión, es fuerza. Porque tensión para nosotros es fuerza sobre área, que en este caso la fuerza es T sobre A. Pero bueno, la traducción al español de los libros norteamericanos, a la fuerza le llaman tensión. Pero esto genera un estado de confusión. Para nosotros la fuerza T es una fuerza actuando en el cable. Esa fuerza actuando en el cable genera en el cable una tensión que nosotros la conocemos como F sobre A o T sobre A y la representamos con la letra griega sigma. Ahora bien, ¿cuál es nuestro desafío?
Y nuestro desafío es conocer cuánto vale t. De hecho, acá el problema lo está planteando. ¿Y cómo podemos resolver esa situación? Planteando momentos alrededor del punto B para garantizar el equilibrio de la barra BC. Entonces tendríamos TI por una distancia D sub I, que ustedes saben cómo calcularla porque lo hemos visto en detalle cuando estudiamos momentos de una fuerza. Lógicamente, la fuerza TI tiende a producir en la barra BC un giro en el mismo sentido que nosotros hemos definido como positivo los momentos. Por lo tanto, no hace falta, pero yo lo voy a colocar aquí el signo para que no se olviden de analizar esa situación. Vamos con TX. Tenemos la fuerza TX por una distancia de X que hay que determinar por trigonometría. Ustedes ya saben cómo hacerlo. Y fíjense que TX también tiende a imprimir un giro a la barra celeste en el sentido contrario a las agujas del reloj, que está definido en este caso como positivo. ¿Qué otra fuerza produce momento? La fuerza Q. Esta fuerza Q, fíjense que quiere hacer girar a la barra en sentido contrario a lo que nosotros hemos definido como positivo. Entonces tendríamos menos Q por la distancia de sub Q. Y por último, el peso de la barra, que también quiere hacer girar a la barra en sentido contrario al que hemos definido para los momentos. Entonces tendríamos que escribir menos el peso W por una distancia de sub W que hay que calcular igual a 0. Entonces, de esta expresión, nosotros vamos a poder determinar cuánto vale T en módulo, es decir, en Newton. Una vez que conocemos el módulo de la fuerza T actuante en el cable, lo que hacemos, nos venimos a esta parte, que sería el análisis de elasticidad del problema. Conocemos el área porque tenemos el diámetro, tomamos o calculamos la tensión sigma, y a partir de ella, aplicando la ley de Hooke, podemos determinar la deformación unitaria específica. Lo hagamos. Sigma es igual al módulo de elasticidad, también es un dato, el cable es de acero, por epsilon. Entonces, epsilon va a ser igual al sigma que calculemos sobre el módulo de elasticidad. Por último, vamos a hacerlo en otro color para diferenciar. Nosotros la ley de Hooke la podemos escribir como F sobre A igual a E por delta L sobre L0. Entonces, delta L lo puedo escribir como, esto es sigma. Sigma sobre el módulo de elasticidad por L0, y con esta expresión tengo todo. Tengo L0, tengo el módulo de elasticidad, tengo también el valor de sigma, por lo tanto puedo conocer cuánto vale el alargamiento del cable. Podríamos decir, para completar este problema y que ustedes lo pueden resolver en sus casas, que la longitud de esta barra son 2 metros. Ese es un dato. Entonces, con este dato y con los ángulos mostrados en el problema, yo puedo sacar cuánto es la longitud L0 del cable que necesito colocar aquí para terminar de resolver el problema. Bueno, este es un problema típico, por ejemplo, de examen, de parcial. Está el problema involucrando una primera etapa que es estática y luego lo que estamos conociendo o viendo esta noche de elasticidad. Bueno, para terminar esta parte de elasticidad voy a plantear otro problema, como ven en la figura. La barra vertical tiene una fuerza de 3 kN, significa 3 kilonewton, o sea, 3000 newton. Lo voy a colocar el valor para que lo puedan recordar. Esta fuerza es 3000 newton, 3 kilonewton, 8000 newton en la barra horizontal hacia la derecha y 16000 newton en la otra barra horizontal con sentido hacia la izquierda.
Y el problema pide, en este caso, o yo estoy solicitando en este caso, que determinen cuánto vale el módulo de la fuerza C que actúa en esta barra diagonal en el tercer cuadrante, y esta fuerza T actuando en esta otra barra diagonal en el primer cuadrante. Vamos a decir que el diámetro de esta barra, el D sub C, es igual a 20 milímetros, y el diámetro, vamos a ponerlo acá, de la barra T es igual a 30 milímetros. Las barras son de acero, entonces el módulo de elasticidad del acero es 20 por 10 a la 10 newton sobre metros cuadrados. Y el problema que voy a dejar planteado esta noche, perdón, vamos a borrar esto. Decía, el problema que voy a dejar planteado esta noche es que ustedes determinen o calculen cuánto vale la tensión sigma. Uy, qué feo que salió. Permítanme corregir un poquito esto. Decía, ¿cuánto vale la tensión sigma, ahora sí, que actúa en la barra diagonal C, o sea, esta barra que está ubicada en el segundo cuadrante? Recién dije tercero, creo, me había equivocado. ¿Y cuánto vale la tensión que actúa en esta barra que está en el primer cuadrante, denominada barra T? ¿Cuánto vale? Y le vamos a agregar cuánto vale el alargamiento de la barra C y también el alargamiento de la barra T, sabiendo que la longitud de la barra C son 2 metros y la longitud de la barra T son 150 centímetros. Cuidado, acá pongo este dato en centímetros porque en realidad lo que ustedes tienen que hacer es reducirlo o pasarlo a metros. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, paso número 1, lo voy a dejar indicado acá, resolver el problema de estática. Cuando ustedes resuelvan el problema de estática, van a poder calcular y conocer cuánto vale el módulo de la fuerza C, es decir, algún valor en Newton. Y también el módulo de la fuerza T. Otro resultado en Newton. ¿Cómo van a plantear la resolución de esto? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Noten que tienen un sistema concurrente. Porque todas las fuerzas, miren esto, la fuerza C, la fuerza incógnita T, la de 3000 newton vertical y las dos horizontales de 16000 y 8000 newton, todas concurren a este punto. Es decir, este punto es el punto de intersección de todas las líneas de acción de las fuerzas. Acá el dibujo lo muestra, pero lo vamos a resaltar nosotros. Este es el eje Y y este es el eje de coordenadas X con su origen en este punto. Entonces tenemos un sistema de fuerzas concurrentes. Ustedes lo que van a modelar de este sistema de fuerzas concurrentes es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esas incógnitas son ni más ni menos que la fuerza, el módulo de la fuerza T y el módulo de la fuerza C, que directamente le pueden llamar acá C y a esta le pueden llamar T. Una vez que calculan C y T, ya tienen todo para determinar lo que les estoy pidiendo en el problema. ¿Por qué? Porque recuerden que sigma... Chicos, hago un paréntesis. He tenido un corte de energía eléctrica. ¿Me están escuchando?
Hola, ¿me están escuchando? Creo que no, vamos a cortar la grabación.